Bendiciones para cada una de ustedes. Bienvenidas a este espacio en donde estamos creciendo juntas en el conocimiento de la palabra de Dios. Déjame pues felicitarte a ti por de verdad apartar el tiempo para escudriñar las escrituras y para crecer cada día en sabiduría, esa sabiduría espiritual que solo la puede dar el Señor. Para las que no me conocen, mi nombre es Ángela Bonilla, psicóloga cristiana, y estoy muy contenta de que estemos aquí juntas aprendiendo de la palabra de Dios a medida que nos vamos dando cuenta que el Señor puede transformar todo lo que hay en nuestra vida, en nuestro corazón y a nuestro alrededor cuando le ponemos a Él en primer lugar. Entonces, para mí es muy importante que no solamente leamos la palabra, sino que escudriñemos, que estudiemos la palabra de Dios tal cual como Él nos manda hacerlo. Y por eso, si no sabes, tenemos un canal que se llama Mujer de la Palabra o Mujeres de la Palabra. En ese canal, allí yo les comparto programas mes tras mes en donde van a encontrar ciertas actividades que les va a ayudar a ustedes junto conmigo a seguir creciendo en el conocimiento de las escrituras. Entonces, como te comento, allí en ese canal vas a encontrar un programa, el programa de este mes de agosto de Mujeres de la Palabra, y allí vas a encontrar el cronograma de actividades de este mes. Entonces recuerden que tenemos 3 actividades en este mes, que es el ayuno y oración, el tema del llamado al compromiso, el tema de escoge pues la vida. También van a encontrar un calendario. Quiero detenerme un momento acá. Ustedes saben que mes tras mes yo les venía compartiendo a ustedes como tal un calendario o un cronograma en donde les compartía qué capítulos iban a leer por día. Pero de acuerdo a que nuestras realidades son totalmente diferentes, esta vez quise hacerlo distinto. Les compartí el calendario del mes de agosto con unos cuadros que tienen unos espacios. Allí ustedes, de acuerdo a su realidad, van a establecer qué capítulos entonces van a leer por día. ¿Listo? En mi caso, yo les compartí por allá por el canal cómo yo me había organizado para leer por día los capítulos de Deuteronomio y Primera de Corintios, porque son el libro y las cartas que vamos a estar leyendo. ¿Listo? Pero ustedes, de acuerdo a su realidad, pueden organizarse. Capaz ustedes no van a leer solo 2 capítulos por día, sino 3, o pueden leer 4, o pueden leer un día 1 y al siguiente día 2 o 3. Entonces, de acuerdo a su realidad, ustedes pueden organizarse y de hecho pueden ir haciendo seguimiento, como yo tengo aquí en mi calendario, que pongo como caritas sonrientes en verde, como para marcar que cumplí ese día con leer esos capítulos correspondientes. ¿Listo? También les dejo unas recomendaciones para que ustedes puedan empezar a establecer el hábito de escudriñar las escrituras. Creo que a veces no tenemos muy claro esto y por eso se vuelve como tedioso. Y en uno de mis videos les había explicado a ustedes que es muy importante ir poco a poco. Cuando no se tiene ese hábito de intimar con el Señor, empiecen poco a poco, 15 minutos, 20 minutos y así sucesivamente hasta que ya puedan establecer hasta 1 hora o 2 horas, dependiendo de su tiempo, para intimar con el Señor. Pero nunca, 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 nunca nada puede quitar ese espacio donde tú tengas ese encuentro directo con la palabra del Señor. También van a encontrar una ficha en donde les van a permitir entender y estudiar el contexto de ese libro. Cuidado, por favor, acá. Miren, yo sé que es muy lindo escuchar reflexiones, devocionales. De hecho, yo a ustedes les he enviado reflexiones por el canal Mujeres de la Palabra. Y la verdad es que durante todo este tiempo yo me he dado cuenta que más que reflexiones y devocionales, nosotras necesitamos tener ese estudio profundo, extraer esos tesoros preciosos de la palabra de Dios de manera muy personal. Dios tiene una forma muy personal de trabajar con cada persona y está muy lindo leer devocionales, leer reflexiones de lo que el Señor les habla a otras personas, pero Dios también desea revelarse a ti personalmente. Así que yo te invito entonces a que antes de leer cualquier capítulo aislado, picar aquí, picar allá, necesitamos entender el contexto de ese libro para no sacar entonces capítulos o versículos fuera de contexto, porque por eso es que a veces
llenan a las personas de cargas que no tienen que llevar porque no se entiende el contexto de ese libro. Es por eso que yo hago este tema de estudios bíblicos de esta forma, porque a mí no me interesa que solamente tú te vayas con una reflexión y que eso solo pegue a tus emociones y ya, y luego sigas igual. La forma de que Dios transforma este corazón es cuando comprendemos lo que el Señor quiere enseñarnos realmente con el significado que dice la palabra de Dios, no con lo que yo pienso, no con lo que yo opino o no con lo que yo quiero, sino que la misma palabra del Señor nos habla, nos da el significado, se interpreta ella misma y Dios a través de su Espíritu Santo nos la revela. Es por eso que es muy importante para mí que no solamente estudiemos temas aislados y que solo sean devocionales y reflexiones, sino que realmente tengamos entonces el significado correcto de la palabra del Señor. Por eso es que yo las animo a que se tomen ese espacio, organicen un espacio bonito. Bueno, ahí están las recomendaciones en el programa para que entonces la puedan leer con detenimiento. ¿Listo? Y ustedes ven entonces acá como unas hojitas en negro en donde yo las agregué a mi guía. Personalmente ustedes pueden imprimirla o también pueden abrirla en su dispositivo y yo le agregué unas hojitas en donde expandí un poco más como el estudio del contexto de ese libro y también van a encontrar una ficha con con un estudio que van a hacer o con unas preguntas que les van a permitir estudiar a ustedes cada capítulo de Deuteronomio o de la carta de Primera de Corintios, ¿listo? Y bueno, también van a encontrar que pues tengo unas hojitas en negro en donde marco, escribo, hago resúmenes de lo que el Señor me va mostrando, me va enseñando y también de lo que dice totalmente el texto y de esta manera podemos entonces no solamente interpretar el texto a nuestra manera, en lo que yo pienso, en lo que yo quiero, sino que realmente estamos extrayendo la verdad de la palabra del Señor Jesús. ¿Listo? Eh, con esto en mente, entonces, hoy quiero darles unas pautas muy importantes, mujeres, por favor. Como les mencionaba, es importante estudiar la palabra de Dios en un contexto para no sacarla de lo que el Señor realmente quiso decir a través de eso a las personas, a los destinatarios o a las primeras personas a las que se refirió. ¿Listo? Entonces, teniendo esto en mente, vamos a estudiar eh, de forma breve el contexto de Deuteronomio. ¿Y por qué quise grabar entonces esto el día de hoy? Porque Deuteronomio es un libro en donde Moisés está exhortando a una generación del pueblo de Israel, ¿sí? Pero Deuteronomio muchas veces es interpretado de formas incorrectas y se sacan textos bíblicos de Deuteronomio para predicar sobre la prosperidad y es que si tú obedeces, declara que Dios te tiene que dar esto, declara que Dios te tiene que dar riqueza, declara que Dios como si Dios estuviera en deuda con nosotras. Y no es así. Por eso cuando tú obedeces y quizás Dios no te da lo que tú esperabas, entonces te frustras, te ofendes con Dios, te enojas con Dios y de eso no se trata porque recuerden algo importante que ya vamos a estudiar aquí, importante entender el contexto. ¿Listo? Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy, entender el contexto de Deuteronomio y con base a esto entonces tú puedas hacer un estudio apropiado y una hermenéutica o aplicación correcta de este libro. ¿Listo? Entonces, para el día de hoy, yo estoy utilizando o estoy estudiando con varias Biblias, con un compendio bíblico, estoy investigando sobre este libro y entonces también uno de las Biblias que estoy utilizando, ojalá se pueda enfocar ahí, es la Biblia Estudio para la mujer de Editorial Vida. Listo, es una Biblia muy completa, muy bonita y todo, pero más que bonita y completa, pues es una Biblia que realmente nos permite entender y nos da unos datos súper interesantes para comprender el contexto. Y es así, antes de que se me pasen, a mí sí me gustaría decirles que cuando nosotras vamos a la palabra de Dios, nosotras no podemos ir a la palabra de Dios queriendo entonces que la Biblia diga lo que yo quiero, lo que yo pienso y que realmente apoye mi opinión, sino que gústeme o no me guste lo que la palabra del Señor me diga, yo tengo que decirle, Señor, uff.
me has hablado y tengo que entregarte esto para que transforme mi corazón. Entonces, cuando nosotros vamos con esa humildad y esa sencillez a la palabra de Dios y dice esas cositas que incomodan, pues realmente es momento de decirle, Señor, perdóname, lo reconozco, estoy fallando en esta área y necesito entregarme a ti. Cuando vamos con esa mente abierta a la palabra de Dios, es que también vemos cómo el Señor empieza a transformar y a orar en nuestro corazón. ¿Listo? Entonces, déjenme leerles el contexto de este libro de acuerdo a esta Biblia que les acabo de mostrar, la Biblia Estudio para las Mujeres. Dice que el autor, aparte de ser el gran legislador, Moisés, también es el fundador de la religión de Israel. Aunque al principio fue renuente, se convirtió en el mayor líder de la nación que Israel tuvo jamás. El primer profeta de la nación de Israel y el ejemplo por el cual se midieron todos los profetas que vinieron después de él. Conoció a Dios de una forma íntima, me encanta, de una forma íntima y habló con él cara a cara. Pero lo más importante es que Dios conocía a Moisés y le encomendó el liderazgo. La autoría mosaica de Deuteronomio, sostenida tanto por el judaísmo como por el cristianismo, no se desafió hasta finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, perdón. Los textos del propio libro la indican. Al igual que otros pasajes del Antiguo Testamento, las palabras de Jesús mismo, otras referencias neotestamentarias, el relato de la muerte de Moisés se añadió probablemente al texto después de su fallecimiento, que es Deuteronomios 34. La fecha en que se escribió este libro dice que la autoría mosaica requiere un fechado del libro en el siglo XIX a.C. La estructura de Deuteronomio es parecida a la de otros tratados de vasallaje comunes de Oriente Próximo durante el segundo milenio antes de Cristo. Con frecuencia, el gobernante conquistador hacía un tratado con el dirigente derrotado y le permitía seguir reinando sobre su propio pueblo en un papel subordinado. A cambio, el Estado vasallo rendía homenaje al conquistador y se comprometía a pagar tributo y serle leal. Israel debía ser un Estado vasallo, pero no frente a un reino terrenal, su lealtad debía ser solo para Dios. El trasfondo o el contexto: tras 40 años deambulando, la nación de Israel estaba a punto de traspasar la entrada suroriental de Canaán y preparada para entrar y ocupar la tierra que se le había prometido. Moisés sabía que él no entraría a ella con Israel y que su muerte era inminente. Por tanto, volvió a exponer el pacto con la nación y utilizó la ocasión para recalcar la importancia de obedecer al Señor. Propósito: Deuteronomio no es una mera revisión de la ley, sino la explicación de unas normas que dejarían claras las exigencias de Dios al pueblo. Moisés estaba llamando a la nación de Israel a recordar su pacto con Dios y a renovar su lealtad a Él para que su conquista de Canaán fuera exitosa. Deuteronomio enfatiza que la ley dada a una generación específica debía ser vinculante para todas las posteriores. Entonces, hay unos destinatarios a quienes se escribió este libro y dice que la mayor parte de la generación de israelitas que habían salido de Egipto con Moisés habían muerto en el desierto a causa de la incredulidad. Sus hijos estaban delante de Moisés para recibir su mensaje de obediencia al Señor. Las características literarias de este libro son muy importantes entenderlas porque no es lo mismo leer un libro poético a un libro histórico, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, para entender el libro y comprenderlo hay que entender esas características literarias que nos permiten entonces cómo está compuesto ese libro. Entonces, la estructura de Deuteronomio está estrechamente asociada a la típica de los tratados de vasallaje del Oriente Próximo en la era mosaica. ¿Y cómo eran entonces esos tratados de vasallaje? Dice que el tratado solía incluir los elementos siguientes: un preámbulo, un prólogo histórico, estipulaciones principales, cláusulas específicas, maldiciones y bendiciones y testigos divinos.
Cada uno de estos elementos aparece en la estructura de Deuteronomio como indican las referencias indicadas. Los temas principales aquí de este libro, vamos a encontrar el tema principal que es la obediencia a Dios. ¿Sí? Vamos a encontrar muchas frases como oye Israel y mira pues que hagáis, ten cuidado, recuerda, ¿sí? Entonces, esto es lo que vamos a encontrar en el libro de Deuteronomio. Y con esto en mente, entonces, que ya entendimos entonces cuál es el contexto, cuándo se escribió, con qué propósito, a quién se escribió, podemos decir entonces que Deuteronomio, aparte de lo que leímos acá, quiero decirles este dato importante antes de que se me pase, es que el nombre de Deuteronomio es el nombre que se le atribuye a este libro, la traducción antigua griega, la Septuaginta, que significa segunda ley o repetición de la ley. Entonces, como leíamos acá, este libro, prestemos muchísima atención acá porque es supremamente importante, este libro lo escribe Moisés a la población joven de Israel nacida durante los 40 años en el desierto, ¿cierto? Antes de entrar a la tierra prometida. ¿Cuál era esa tierra prometida? Canaán. Entonces Moisés les exhorta a esa generación de la nación israelita a recordar el pacto que Dios había hecho con ellos, ¿sí? Y que necesitaban obedecer a Dios y serle leal. Entonces Moisés les relata en los capítulos 1, 2, 3 y parte del capítulo 4 a este grupo les relata la historia de lo que sucedió con sus padres, ¿sí? Les relata a ellos cómo sus padres desobedecieron a Dios y por eso, en cuanto a esto, Él les exhorta a obedecer a Dios para que no sufran esas mismas consecuencias. Hay un dato muy importante acá y es que en Deuteronomio 17, es decir, capítulo 17, verso 18 al 20, habla de que los reyes, en el tema de la monarquía, debían conocer la ley para tener éxito en su reinado. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque cada vez que nosotros pensemos en tener éxito en todo lo que hagamos de acuerdo al éxito bíblico, necesitamos conocer la palabra del Señor. Y eso para que lo tengan por ahí en cuenta. Continuando con lo que estábamos hablando, Israel debía distinguirse de los demás pueblos a su alrededor que habían creado sus propias reglas, sus propias formas de pensar, vivir y de adorar, ¿sí? ¿Qué pueblos estaban ahí en Canaán o vivían en Canaán? A sus alrededores también estaban los cananeos, los amorreos, los hititas, los fereceos, los gergeseos, los heveos, los jebuseos. Cada uno tenían diferencias, pero compartían muchas prácticas religiosas, ¿sí? Estos pueblos, ¿qué pasaban? Adoraban diferentes dioses como Baal, que está asociado con la lluvia, la fertilidad y las cosechas. Acera o Acera, que era relacionada con la fertilidad. A Moloch, que era asociado en la Biblia con el sacrificio de niños, y tenían diferentes costumbres como la prostitución ritual, adivinación, hechicería, consulta a muertos, sacrificios de niños, cultos a muchos hombres, altares en colinas, árboles sagrados dedicados a Acera, o adoraban todo lo creado como la luna, las estrellas. Entonces, con base a esto, por eso es que Moisés les escribe a esta nueva generación de que necesitaban obedecer a Dios. Las diferencias de las leyes de Dios con las de otros pueblos radica en el fundamento. Porque igual las leyes de los otros pueblos buscaban evitar los robos, buscaban evitar los fraudes, ¿cierto? Pero las leyes de los otros pueblos buscaban mantener un orden social. En cambio, la ley de Dios buscaba que Israel reflejara su carácter santo a los demás pueblos. Por eso aparecen mandatos como cuidar al extranjero, proteger a la viuda, defender al huérfano, no aceptar sobornos, dejar espigas para los pobres, tratar justamente al trabajador. Pero cuando estemos leyendo Deuteronomio, yo quiero que ustedes tengan mucho cuidado con los errores de interpretación de este libro, ¿sí?
El primero de ellos es leer Deuteronomio como un libro de prosperidad, porque Dios no está obligado a prosperarnos económicamente o darnos riquezas. Recuerden que todas estas promesas que Dios les hacía de que iban a ser prosperados, que iban a tener abundancia y todo esto, era para el pueblo de Israel en su momento, era bajo ese pacto que Él tenía con el pueblo de Israel. Ya en el Nuevo Testamento nosotras vamos a encontrar a personas como Pablo, hombres fieles del Señor, pero que pasaron también por necesidades y por pruebas. Es decir, esa obediencia es un resultado de un corazón que ha sido transformado, más no porque Dios tenga que darnos lo que nosotros le pidamos por obedecerle. Listo. Y aquí esto es muy importante porque muchas veces se puede frustrar una persona porque Dios no le da lo que espera, lo que quiere, las riquezas o lo que está deseando, porque aunque obedezca no lo recibe. Entonces aquí podemos ver que no se trata de eso, que esto era básicamente para el pueblo de Israel. Dos, pensar que toda la ley debe obedecerse literalmente. Es importante que debemos preguntarnos cada vez que veamos cada ley, qué principio eterno nos enseña esto. Porque también es muy importante comprender la cultura, que eso es más adelante se los voy a explicar. Tres, pensar que toda promesa hecha a Israel es directa para mí. Antes de apropiarse a una de esas promesas, es importante preguntarse tres cosas. ¿A quién se hizo? ¿En qué pacto? ¿Con qué propósito? Y después observar cómo esto se conforma o se confirma o se reafirma en el Nuevo Testamento, o cómo se transforma en el Nuevo Testamento. De hecho, Primera de Corintios está muy interesante cuando ustedes lo lean, o cuando ustedes vayan a Primera de Corintios en este mes, que también lo vamos a leer, van a ver cómo el apóstol Pablo utiliza leyes del Antiguo Testamento y cómo las aplica, ¿cierto? En ese contexto, en ese momento. Entonces, está muy interesante por eso leer tanto Deuteronomios como Primera de Corintios. Cuatro, sacar versículos de contexto. Recuerden que el contexto siempre gobierna el significado. Ustedes van a encontrar aquí ciertas cosas que practicaban antes que ahora obviamente no se aplicaría. Estamos en otra cultura, en otro tiempo, entonces cuidado, solo son principios eternos que se extraen allí. Quinto, pensar que Dios salva por obedecer la ley. Israel, tengan muy en cuenta esto, no fue salvo por cumplir los mandamientos. La obediencia era la respuesta al pacto, no la causa de su salvación. Dios los saca a ellos de Egipto y es después que les entrega la ley. ¿Listo? Sexto, leer leyes sin conocer el contexto cultural que ya les había mencionado. El contexto explica mucho de las instrucciones y de los mandatos que el Señor le hizo al pueblo de Israel, que obviamente hoy el contexto, la cultura, las vivencias es muy diferente. ¿Listo? Séptimo, pensar que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Nuevo. Recuerde que la palabra del Señor nos dice que Él no cambia, que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿sí? Así que lo que cambia es el momento de la historia, de la redención y el desarrollo de sus pactos, pero Él sigue siendo el mismo Dios y tiene una forma de comunicarse con nosotros de una forma distinta. 8. No distinguir entre los distintos tipos de leyes. Algunas leyes regulaban la vida nacional de Israel, otras trataban del culto en el tabernáculo, otras expresaban principios morales que el Nuevo Testamento reafirma. Lo importante es preguntarse siempre cómo ese mandamiento encaja en la historia del pacto y cómo el Nuevo Testamento lo trata. ¿Listo? 9. Quedarse solo con las reglas. El corazón de Deuteronomio no es solo las reglas. Moisés lo que quiere darles a esta generación o transmitirles a esta generación es que amen a Dios, lo recuerden y permanezca fiel al pacto de Dios con ellos. Así que la obediencia no nace de seguir unas reglas em, rígidamente, sino del amor y de la relación con el Señor. ¿Listo? Importante entonces para estudiar Deuteronomio,
Antes de escribir cualquier aplicación, es necesario detenernos y preguntarnos, ¿estoy viendo aquí una promesa específica para Israel, un mandamiento para Israel o un principio que revela el carácter de Dios? Dos, el Nuevo Testamento confirma, desarrolla, cumple o transforma este tema en Cristo. Esto es algo que ustedes se tienen que preguntar antes de tomar una promesa como parte para ustedes o para llevarlo a la práctica. ¿Listo? Porque hay muchas promesas y prácticas que solamente eran para ellos en su contexto y en su cultura. No lo olviden. ¿Listo? Entendiendo entonces este contexto, en el que se escribió este libro, la razón del por qué Moisés escribió este libro y cómo exhorta entonces a esta nueva generación antes de ingresar a la tierra prometida, a una tierra en donde habían muchos otros pueblos con sus diferentes formas de pensar, de vivir, de adorar y que obviamente habían creado sus propias reglas. Entonces, ahora sí, cuando vayamos a leer los capítulos, vamos a comprender mejor la razón del por qué se escribieron. ¿Listo? Y yo quiero entonces hacerles un resumen de los capítulos 1, 2, 3 y 4, que es hasta donde vamos. ¿Listo? En el momento en que estoy grabando este video. Bien, entonces en el capítulo 1 y 2 vemos entonces que ellos se encuentran al otro lado del Jordán, en la tierra de Moab, y allí Moisés les explica la ley al pueblo joven de Israel, contándoles lo que había sucedido con sus padres. El mandato de Dios para sus padres se trataba de ponerse en marcha y que fueran a la región montañosa de los amorreos y a todos sus vecinos en el Arabá, en la región montañosa, en el valle El Negev. Dios les había puesto la tierra delante de ellos para que tomasen entonces posesión de esa tierra que Dios les había prometido entonces a Abraham, a Isaac, a Jacob y a su descendencia para ellos. Al pueblo de Israel, Dios le había multiplicado como las estrellas del cielo. Por tanto, Moisés no podía atender todos los pleitos. Así que les planteó la idea de que la tribu, o que cada tribu, perdón, escogiera a un jefe sabio, entendido y experto. Aquí hay algo muy interesante al momento de escoger a alguien en un liderazgo. Y ellos lo aceptaron. De esta manera, los jefes atendían las dificultades sencillas y los casos más difíciles las atendía Moisés, porque pues eran demasiados y para Moisés era complicado atenderlos a todos. Pero Moisés les dice que ellos deben ser objetivos sin mostrar favoritismo por ninguno, o sea, que tenían que ser justos y que no deberían tener temer al hombre porque el juicio era de Dios. Luego caminaron por todo el desierto montañoso, camino a la región montañosa de los amorreos, y Moisés le da la orden de subir y tomar la posesión entonces de esa tierra, tal como Dios se lo había indicado. Y les dice, no temas ni te acobardes. Pero ellos le piden a Moisés enviar a reconocer la tierra, envían como unos espías. Entonces Moisés le pareció bien la idea, escoge a uno de cada tribu, envía 12 hombres, ellos van y regresan a darles un informe y les dice que es una tierra buena que el Señor les iba a dar, pero ellos murmuraron. Después de haber visto tantos prodigios, después de Dios haberles sustentado con el maná en el desierto, de la forma en la que el Señor se manifestó en ellos, murmuraron y comenzaron a decir, ¿por qué Dios nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en manos de los amorreos y destruirnos? Entonces, no quisieron subir, se rebelaron contra Dios y desobedecieron porque habían escuchado que el pueblo de los amorreos es más grande y más alto que ellos y las ciudades eran fortificadas hasta el cielo y vieron allí a los hijos de Anac. Me llamó mucho la atención esto porque me pregunté quiénes eran los hijos de Anac. Los hijos de Anac eran los anaseos, un pueblo de gran estatura y fuertes, y por eso los israelitas le temían. Entonces Dios se enojó mucho porque el pueblo de Dios
a veces pasa, de verdad, a los seres humanos se nos olvida el gran poder de Dios y que esto no se trata de nosotros, sino de Dios. Entonces Dios se enoja al escuchar la incredulidad y al ver la decisión que tomaron y como consecuencia Dios no permitió que ninguna de esa generación perversa, así lo llama la palabra, viera la buena tierra que juró dar a sus padres, a excepción de Caleb, hijo de Jefone, y a sus hijos, a Josué, que haría que Israel poseyera la tierra, y los pequeños que no tenían conocimiento de bien y del mal. Entonces, el pueblo reconoce su pecado contra Dios y decide subir a pelear. Pero Dios les advierte que no suban porque no estaría con ellos. Aún así se rebelaron contra Dios y les pudo más su orgullo y fueron derrotados. Luego entonces hay una trayectoria durante 38 años hasta que muere toda esta generación incrédula que el Señor había dicho que pues no iban a entrar. Entonces, ya después de que muere toda esta generación, empieza la conquista, conquistan a Seón, Dios se las entrega a ellos, el Señor se las entrega en sus manos, por eso de que cree en ti, que tú puedes, eso no es bíblico. Pero algo que me encanta cuando leemos entonces los capítulos 1 y 2 es que a pesar de la incredulidad, de la desobediencia, del orgullo del pueblo de Israel, vemos entonces a un Dios que es misericordioso, bondadoso y protector. Y en Deuteronomios capítulo 2, verso 7, en la versión La Biblia de las Américas, dice, pues el Señor tu Dios te ha bendecido en todo lo que has hecho. Él ha conocido tu peregrinar a través de este inmenso desierto. Por 40 años el Señor tu Dios ha estado contigo, nada te ha faltado. Vemos que a pesar de la incredulidad, de todo, Dios seguía protegiéndoles, sosteniéndoles y dándoles de comer. Así que el Señor disciplina para proteger, pero jamás para destruirnos. Teniendo esto en mente, en los capítulos 3 y 4 vemos que Dios les entrega en sus manos las 60 ciudades de Og, rey de Basán. Luego estas tierras se reparten entre las tribus de Rubén, de Gad y de Manasés, porque ellas tenían mucho ganado y pidieron que esas tierras fueran su herencia, ya que eran un buen lugar pues para su ganado. Pero aquí hay un dato supremamente importante, que ellos aún no habían cruzado el río Jordán, estaban frente a la tierra de Canaán y, o sea, es decir, al oriente del río del Jordán, pero bajo una condición muy importante se les entregaron esas tierras, que debían todos los hombres de guerra cruzar el Jordán para ayudar a los otros hermanos, ¿cierto? Digámoslo así, a los otros israelitas, a los otros hermanos en la fe, hasta que tuvieran su herencia. Una vez que ya todos tuvieran su herencia, su posesión, su descanso, entonces ahora sí ellos podían regresar a sus tierras y con sus familias a gozar de esas posesiones que habían tenido. Entonces, en aquel tiempo también Moisés le dice a Josué que sus ojos han visto lo que el Señor ha hecho o le ha hecho a los reyes de Sión y de Basán, y que no tuvieran miedo porque así haría el Señor a todos los reinos por cuales pasaría, teniendo en cuenta que Él es el Señor que peleaba por ellos. Otra vez se acaba y se termina el cree en ti. ¿Listo? Luego Moisés les cuenta que él le suplica a Dios que le permitiera entonces ver o entrar a la tierra prometida y ya le dice, y Dios le contesta, ya no hable de eso más porque no vas a entrar. Pero aquí vemos a un Dios tan lleno de bondad y de misericordia que aunque no le permitió entrar a Moisés a la tierra prometida, desde lejos le permitió ver la tierra prometida, Canaán, ¿verdad? Así que Dios le dice a Moisés que anime a Josué otra vez y que lo fortaleciera porque él pasaría a ser la cabeza del pueblo de Israel y él les daría por heredad la tierra en la cual entrarían o la cual poseerían, que Dios ya les había prometido. Y ya en el capítulo 4, entonces, aquí hay algo que de verdad tengamos mucho cuidado. En el capítulo 4, entonces, Moisés exhorta a los jóvenes a obedecer a Dios y que tomaran en cuenta de que no deberían añadir y quitar nada de la ley, sino que guardaran esos mandamientos y que recordaran cómo Dios destruyó a todo hombre que siguió a Baal peor, pero ellos que permanecieron fieles al Señor su Dios,
todos quedaron vivos. Así que les pide guardar y poner por obra los estatutos de Dios y que los cumplan en la tierra que iban a entrar, porque esa sería su sabiduría y su inteligencia. Y ante los ojos de los pueblos, al escuchar todos estos estatutos, dirían: ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. Dios quería mostrar su carácter, su sabiduría, su inteligencia a todos estos pueblos a través del pueblo de Israel. Y para poder mostrar esa sabiduría no tenían que ni añadirle ni quitarle nada a la ley del Señor. Y aparte de eso debían cuidar su alma y su corazón diligentemente para no olvidar lo que sus ojos habían visto y no se apartara de su corazón todos los días de su vida, sino que las hicieran saber a sus hijos y a sus nietos. ¿Sí? Les advierte sobre no hacer ninguna imagen de Dios, de ningún tipo de figura, pues ellos solo habían oído su voz en medio del fuego. Por tanto, no tenían que crearse ninguna imagen de Dios, porque Dios es un Dios consumidor y es un Dios celoso, que no quería que hicieran de ningún tipo de imagen de animales, ni de las cosas creadas, ni del cielo, ni de la tierra, nada. Ellos solamente habían escuchado su voz, por tanto no tenían que hacerse ninguna imagen del Señor. Les advierte sobre la idolatría, porque recuerden que ellos iban a entrar a un pueblo en donde estaba lleno de idolatría, de imágenes, de unas costumbres bien fuertes, como les había comentado, como el sacrificio de niños. Entonces les advierte que cuando hayan engendrado hijos y nietos y hayan permanecido largo tiempo en la tierra y se corrompan y hagan un ídolo en forma de cualquier cosa creada, y aparte de eso hagan hagan lo malo delante de los ojos de Dios, serían exterminados, serían destruidos, y lo dispersaría entre los pueblos y quedarían pocos en número entre las naciones a donde el Señor los llevará. Entonces, cuando nosotros vemos más adelante, nos damos cuenta lo que pasa, ¿verdad? Con Salomón vemos entonces que se dividen los reinos. El reino del norte es invadido por los asirios, el reino del sur por los babilonios, son dispersados. Bueno, pero algo que me encanta aquí es que la palabra del Señor es tan hermosa, y es que a pesar de eso, el Señor permite estas cosas para enseñarnos y disciplinarnos y para regresarnos a Él. Pero si allí, dice la palabra del Señor, siendo esparcidos, buscan a Dios de todo corazón y con toda su alma, le hallarán. Pues el Señor su Dios es compasivo, no te abandonará, ni te destruirá, ni olvidará el pacto que Él juró a sus padres. Por amor a sus padres, nunca olvidaré ese pacto. Y le recalca el poder y la grandeza de Dios, les hace ver que ningún otro pueblo había tenido el privilegio de oír la voz de Dios en medio del fuego como ellos habían oído, y que sobrevivieran. Pero Dios se los mostró para que el Señor, Él es Dios y ninguno hay otro fuera de Él. O sea, les quería mostrar que Él era el Señor y que ninguno hay fuera de Él, como lo tenían estos otros pueblos que adoraban a cualquier otro Dios y crean otras cosas. Entonces Él les dice: no hay otro Dios fuera de Él. Y termina diciéndoles que reflexionen en su corazón que el Señor es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra, y que no hay otro Dios. Por tanto, debían cuidarse de adorar a otros dioses y crearse otras imágenes. Pero ya para ir finalizando el día de hoy, es importante tener en cuenta que me llama mucho la atención Deuteronomios capítulo 4, verso 39 al 40, dice: y el guardar estos estatutos y sus mandamientos les permitiría irles bien a ellos y a sus hijos, y para que sus días les fueran prolongados, que el Señor su Dios les dará para siempre. Aquí hay una promesa, pero tenemos que preguntarnos: ¿aplica para nosotros hoy? ¿Lo reafirma el Nuevo Testamento? ¿Lo amplía el Nuevo Testamento? Y la respuesta es sí, se reafirma. Porque Jehová es Dios y no hay otro, y eso lo pueden encontrar para que lo apunten allí, lo estudien en sus casas, en Juan 17:3, en 1 Corintios 8, 4 al 6, Santiago 2 al 19. 2, el llamado a obedecer a Dios.
Sí, lo encontramos entonces en Efesios 2, 8 al 10, pero en Deuteronomio la obediencia estaba ligada al pacto mosaico y a las bendiciones nacionales de Israel. En el Nuevo Testamento no es para entrar al pacto, sino porque ya hemos sido salvadas por gracia mediante la fe y es el fruto de una vida transformada por el Espíritu Santo, ¿sí? Nosotras obedecemos a Dios porque es el fruto de una vida transformada. Si mi vida no está transformada, es difícil obedecer a Dios. Hay que tenerlo en cuenta. 3, para que te vaya bien y prolongues tus días sobre la tierra. Bueno, aquí entonces encontramos algunos ejemplos en el Nuevo Testamento como Efesios 6, 2 al 3, Gálatas 6, 7 al 8, Juan 10, 10, pero es importante que entendamos algo en cuenta aquí. Esta promesa, como les había mencionado, estaba relacionada con el pacto de Israel y con su permanencia en la tierra prometida, Canaán. Pero esa no es una garantía para todos los cristianos que obedecerle a Dios es vivir muchos años o siempre será prosperado materialmente. Recuerde que no es así para nosotros hoy, sino que tengamos en cuenta que la obediencia para nosotros hoy también podemos ver creyentes fieles, pero que pueden sufrir persecución, enfermedad e incluso morir por causa de Cristo. ¿Listo? Entonces, para que no extraigamos estas promesas y digamos, es que si yo obedezco a Dios, Él me va a prosperar y Él me va a dar todo lo que yo quiero. No, 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 no. Recuerden que en el Nuevo Testamento eso no implica que no vayamos a pasar necesidad, que vayamos a pasar enfermedad, que vayamos a pasar momentos difíciles, porque en el Antiguo Testamento se pensaba que cuando una persona pasaba por momentos difíciles, que cuando una persona sufría enfermedad, que cuando una persona pasaba necesidad era porque Dios les había castigado, ¿sí? En el Nuevo Testamento podemos ver hombres fieles de Dios como Pablo, que sí pasó por necesidades y que aprendió, entonces escribió desde una cárcel Filipenses, a tener abundancia, inclusive a tener, perdón, contentamiento en la abundancia, pero también en la escasez. ¿Listo? Entonces, el Nuevo Testamento no elimina el principio de que obedecer a Dios conduce al verdadero bien del creyente, más bien lo profundiza. El mayor bien ya no es conservar la posesión de una tierra, sino disfrutar la comunión con Dios, crecer en santidad y recibir la herencia eterna en Cristo. Muchísimas gracias por llegar hasta acá. Me encantó que nos podamos ver en este día. Recuerda entonces ir al canal de la Mujer de la Palabra y descargar la guía para que estudiemos juntas. Por favor, no olvides suscribirte al canal, compartir y comentar para que podamos expandir a más personas. Gracias por tu apoyo y por estar conmigo estudiando juntitas la palabra de Dios.